Hay diferentes tradiciones teológicas, hubieron revisiones, apropiaciones culturales, sincretismo religioso, o sea, you name it. Ha habido de todo. El Elión era el dios principal del panteón cananeo. No era un nombre a Yahvé, de Yahvé. Mira, HTS 21. Te voy a mostrar algo. Usted ve esas estatuillas que están ahí. Esa estatuilla es el Elión. Cuando la Biblia menciona que Dios se le muestra a Abraham, era esa deidad que usted ve ahí. Esa es una representación de la deidad que se le presentó a Abraham. Si podemos decir así, ¿ves? Si podemos decir así, pues ese sería el Dios original del antiguo Israel, que era el mismo de Canaán, el Dios principal, el padre de los dioses, anciano de días. Y el Elión es mencionado, como dice ahí en esa imagen, en Génesis 33:20, el Dios de Israel. En Génesis 46:3, el Dios de tus padres. El Elión, que luego se convirtió en un nombre genérico, pero originalmente no era un nombre genérico para cualquier deidad, sino que era el nombre de una deidad propiamente hablando, que era esta que usted está viendo ahí. Ese era el Dios original del antiguo Israel, que era el mismo del panteón cananeo. E Israel era politeísta. Politeísta. O sea, no era monoteísta como hoy en día es el judaísmo. La creencia en un solo Dios, HTS 21, la creencia en un solo Dios comenzó a surgir en el siglo IX antes de Cristo, con la aparición del profeta Elías y después con las reformas del rey Josías. Ahí es que va creándose el monoteísmo, una especie de monolatrismo encaminándose hacia el monoteísmo. La teología del primer templo era politeísta, era enoteísta, perdón, monoteísta, politeísta, enoteísta. O sea, yo tenía un templo que, según nos dice en la Biblia, Salomón construyó a Yahvé. Pero también nos dice que Salomón construyó lugares altos dedicados a Kemosh. ¿Quién era Kemosh? Una deidad de los moabitas. Y había otro altar dedicado a Moloch. O sea, porque dentro de la teología del primer templo, ellos adoraban a Yahvé y a otros dioses. O sea, Israel era politeísta después, y enoteísta. O sea, esto no es un disparate. Esto que si exégesis, no, esta es la realidad histórica. Esa es la realidad histórica. Incluso, mira, vamos en el Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32. Y vamos a usar la Biblia de Jerusalén. Porque la Biblia de Jerusalén se parece a los rollos del Qumran, que son manuscritos de aproximadamente el siglo II antes de Cristo, que le lleva 1000 años de antigüedad al texto masorético que usted tiene hoy en su Biblia Reina Valera 60. En la Biblia de Jerusalén nos dice, en el versículo 8 al 9, cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Mas la porción de Yahvé fue su pueblo, Jacob su parte de heredad. ¿Sabe lo que quiere decir eso?
que aquí está hablando de el Altísimo y de Yahvé como dos deidades diferentes. Está hablando de que el Altísimo repartió las naciones a sus hijos. Y la porción que le tocó a Yahvé fue Jacob. O sea, te lo dice ahí en la misma Biblia. Está hablando de dos dioses. Ahí te está presentando a Yahvé como hijo de él. Deuteronomio capítulo 32, versículo 8 al 9. ¿Y por qué eso es así? Porque el Altísimo es el Elión. Y ahí está presentando a Yahvé como uno de los hijos del Elión. Ahí mismo en tu misma Biblia. Aunque tienes que buscar en los rollos del Mar Muerto, que es más antiguo. Y en los de y en otros más. Entonces, vemos a esta persona tratando de refutar lo de los dioses de una forma que es demasiado ridícula. Algo ridículo. O sea, yo me estaba riendo cuando estaba viendo eso. Porque no saben nada de historia. No saben nada de la historia del Medio Oriente, nada. Y eso que yo no soy un scholar ni un académico, pero leo lo que dicen los académicos, lo que dicen los eruditos, que usted puede buscarlo en cualquier libro de historia. Hay libros que se han escrito sobre Ancient Israel, sobre el Elión, sobre Yahvé y todo eso. Y para nada respaldan lo que está diciendo este muchacho de HTS 21. O sea, él queda en ridículo. Queda en ridículo. No sabe nada de lo que habla. O sea, desconoce la fuente, la hipótesis documentaria. Desconoce los sincretismos religiosos. Desconoce la religión cananea. Y mira, Abraham se dice en la Biblia que venía de Ur de los Caldeos, pero ¿qué sucede? Ur no fue de los caldeos hasta el siglo 7 antes de Cristo. Según la narrativa bíblica, Abraham existía miles de años antes de eso. Ahí tenemos un problema sumamente grande. Porque para el tiempo que se supone que existía Abraham, no existía Ur de los Caldeos. O sea, ahí se va por tierra los conceptitos estos de inerrancia. Y se ve a legua que hubo una manipulación, un traqueteo del texto bíblico. La traquetearon la Biblia. Es así. El Elión, originalmente, históricamente hablando, no era Yahvé. Yahvé, los hebreos lo convierten en el Elión. La antigua religión cananea dentro de Israel fusionan con esta otra deidad llamada Yahvé, que venía probablemente del norte de Arabia, siendo el sur, de Madián por allá, o de Egipto, porque existían grupos nómadas en Egipto que adoraban a Yahvé
mucho antes que los hebreos. Se llamaban los Shasu de Yahweh, de Yahweh. Mucho antes que los hebreos aparecieran en el escenario, había un grupo nómada que adoraba a Yahvé en Egipto. Los Shasu. Incluso hay una inscripción de miles de años que presenta eso. HTS 21. Yo creo que tú desconoces de que existía una comunidad judía en Elefantina, en Egipto, en la isla de Elefantina, que tenían un templo dedicado a Yahvé. Y esta comunidad no tuvo el efecto del resultado del exilio babilónico. Esta comunidad judía que vivía en Elefantina mantenían sus creencias religiosas del primer templo. Ellos adoraban a Yahvé junto con su consorte y otros dioses. Y había comunicación entre Elefantina y Jerusalén. Incluso le pedían permiso a los de Jerusalén y los de Jerusalén les daban permiso para reconstruir el templo en Elefantina. Que eso violenta una ley que dice que no puede haber un templo fuera de Jerusalén. Pues sí, habían templos fuera de Jerusalén. Adoraban a Yahvé y a otras deidades. Lo mismo que sucedía en el primer templo para los tiempos del rey Salomón, que se practicaba el yavismo. ¿Tú sabes lo que es yavismo, HTS 21? Yavismo es la religión del antiguo Israel que precede al judaísmo. Y ahí se adoraba a Yahvé junto con otras deidades. Y antes de eso, Israel era politeísta. Adoraban a El Elión, adoraban a todos esos otros dioses, a Baal y qué sé yo. Entonces dice que Baal y Jehová no son lo mismo. Nuevamente, desconoce la historia. Cuando usted ve las características de Baal y las compara con lo que vemos en el Antiguo Testamento, en los Salmos, a Yahvé se le presenta como un Dios volcánico, un Dios de tormenta, un Dios guerrero que cabalga sobre las nubes. Eso mismo es lo que se menciona en el ciclo de Baal. El ciclo de Baal es mucho más antiguo que la Biblia hebrea. Y se puede notar que hubo una apropiación cultural, que hubo una adaptación de las características de Baal y se las atribuyeron a Yahvé, a Jehová. O sea, eso se ve a legua. O sea, que si nos ponemos a comparar las características de Yahvé y Baal, se parecen mucho. Y el ciclo de Baal es más antiguo que tu Biblia, HTS 21. Es más antiguo que tu Biblia. No, que eso es antes de cuando Dios se presentó. No, pero ya tú estás asumiendo y presuponiendo la narrativa bíblica y estás imponiéndola como si fuera la verdad absoluta. No, las cosas no son como tú lo asumes y lo presupones. Estás asumiendo y presuponiendo la narrativa que vemos ahí. Y eso no es ser objetivo. Eso no es hacer un análisis imparcial de las cosas. Entonces habla de historiadores serios, ¿no? Los historiadores, en su mayoría, están de acuerdo con lo que nosotros estamos hablando aquí y otros canales también.
de que hubo un sincretismo religioso en el antiguo Israel. Que la Biblia fue editada y revisada en un sinnúmero de ocasiones. Y para el tiempo de Esdras sucedió algo muy interesante, lo podemos ver en los libros de Crónicas, si no me equivoco, cuando se halló el libro. O sea, Esdras lideró una revisión del Antiguo Testamento. O sea, vieron unas ediciones, unas revisiones donde se tenía que escribir o se tenía que promocionar el monoteísmo estricto. Y eso fue lo que ellos hicieron. O sea, y ellos fueron fuertemente influenciados del zoroastrismo persa, porque estuvieron bajo el dominio del imperio babilónico y después, posteriormente, de los persas. Ciro es presentado como el ungido, como el Mesías en los libros de Isaías, que son 3 libros de Isaías, como estuvimos mencionando anoche. Saludamos a JTM, feliz año 2024. Dios te bendiga. Sí, el templo de Ayahu y a Anatyahu, puro primer templo. Café, bueno, no sé, mi hermano, no, ya bebí bastante café. Yo creo que ahorita me acuesto a dormir después que termine el live. Pues sí, o sea, entonces dice que esto es falacia ad populum. No, esto no se trata de falacias ad populum. Se trata de realidades históricas que contradicen tus presuposiciones y tus creencias que tú asumes como verdad. O sea, tiene una disonancia cognitiva que le choca con su sistema de creencia y no sabe qué hacer y busca aferrarse a su zona de confort, utilizando pues los medios y los métodos de interpretación bíblica de las cuales él abraza. Saludamos a Juan Carlos Vila Rodado. Muy buenas noches y feliz año. Feliz año también para Elba Ortiz Tapia, que nos ve desde Queens, Nueva York. Feliz año nuevo. Dios le bendiga. O sea, son muchas cosas. Exacto. Hasta el exilio, algo pasó. O sea, que tú ves que hay una laguna bien grande. Se tienen que leer el libro. Porque cuando encuentran el libro se forma un revolú. Y tienen que leerlo al pueblo. Porque ellos no conocían sobre ese libro de la ley. No conocían sobre ese libro de la ley. Y ese libro se tuvo que leer. Eso está en la misma Biblia, en los libros de Crónicas o Nehemías mismo. Está por ahí. Ahí te habla de todo esto. Y que mandaron a buscar a los escribas y todo. Porque había que salvar esto. Había que restaurar esto. Entonces ahí se dio una reforma cultural, religiosa, teológica en Israel. Y estos son hechos. Esto no es que yo me lo estoy inventando aquí. ¿No? Google, ¿hay café todavía o se acabó? Pero el pote de leche que tú me estabas pidiendo, ¿en serio? Válgame. Bebí café y no me acuerdo. Hace como una hora, ¿verdad? He bebido tanto café que ya perdí la noción de él. Entonces, pues uno tiene que bregar con esto. Yo supe de esto hace muchos años atrás, cuando yo era adolescente. Yo todavía era